Bueno, yo soy Aarón Julián, artista gráfico y por el momento un cineasta frustrado. Quise estudiar siempre cine, pero todavía no he tenido la oportunidad de profundizar en eso, pero eso es lo que soy en este momento. De niño me gustaba dibujar, mi mamá dibujaba bastante, pintaba como hobby y creo que por eso siempre estuve relacionado un poco con las artes plásticas. Sin embargo, no era algo que pensé estudiar, me interesó más el cine y ingresé a una universidad a estudiar cine, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero se me hacía como un poco lento, ¿no? Que, como que estaba muy ansioso por querer hacer cosas y veía que la carrera se me hacía muy larga y además sentía que no estaba muy enfocada en cine, ¿no? Era una universidad que estaba más enfocada en periodismo, en televisión y no sentía que era lo que quería hacer en ese momento, ¿no? Entonces, un poco la ansiedad de ese momento fue la que me hizo dar un giro hacia el diseño, ¿no? El diseño gráfico en particular, que sentí que podría aprender a usar las herramientas de forma un poco más rápido, ¿no? Y de hecho, esa fue un poco la decisión que tomé, ¿no? Dejé la carrera de Ciencias de la Comunicación para estudiar diseño y me di cuenta que mientras ya iba conociendo los programas ya podía ir haciendo cosas, empecé haciendo collage. De hecho, antes del diseño ya hacía collage análogo también, entonces por ahí como que también estaba un poco esta inquietud de componer imágenes, ¿no? De esta idea de cortar, pegar y hacer cosas de forma bastante libre, ¿no? Entonces por ahí fue que me desvié un poco al diseño gráfico, ¿no? La logística para hacer un rodaje es mucho más compleja y demanda mucho más recursos, ¿no? A diferencia del diseño que, al menos hasta ahora, necesito solamente una computadora y nada más, ¿no? O sea, por ahí que agarro el papel a veces y hago bocetos, pero todo se puede condensar solamente en una computadora, ¿no? Incluso no necesito estar presente para trabajar con algunas personas, no puedo trabajar con personas de otro país, no todo es por correo, por videollamadas, y eso también creo que ha sido una ventaja en todo ese tiempo que vengo trabajando en eso, ¿no? Creo como te comentaba hace un rato, tenía mucha ansiedad por aprender a diseñar, a usar las herramientas y lo vi como eso, ¿no? Fue como un lugar donde pude aprender a usar las herramientas. De hecho, esperaba un poco más, creo, pero fue un lugar en el que no había una posición muy clara sobre diseño en ese lugar, ¿no? Era bien básico o bien enfocado a publicidad también, que es lo último que quería hacer, ¿no? Y lo que Entonces, más abunda. y lo que más abunda y sí, o sea, creo que agradezco haber aprendido las herramientas, creo, pero al final todo lo he aprendido por mi cuenta, ¿no? O sea, lo que realmente plasmo ahora en mi trabajo es producto de investigación, de inspiración en otras cosas también, ¿no? De hecho, lo que más me jaló del diseño fue un poco el vínculo que yo tenía ya con la música, ¿no? O sea, este, no sé, cuando estaba en el colegio estaba muy metido en esta onda narcopunk, ¿no? Iba mucho a conciertos, compraba muchos fanzines, como que me interesaba mucho esta idea de hazlo tú mismo, ¿no? De hacer tus propias publicaciones. Me llamaba mucho la atención las portadas de los discos, ¿no? Los videos. Entonces por ahí fue que empecé a estudiar diseño, ¿no? De hecho, lo primero que pensé al estudiar diseño fue voy a hacer portadas de discos para bandas, ¿no? Ahora he terminado haciendo otras cosas, pero ese fue como no sé, lo que me incentivó, digamos, a meterme al diseño, ¿no? Que creo que sí es algo medio común, ¿no? Al menos en mi caso sí, siempre he escuchado música, creo que no podría vivir sin música, ¿no? Siempre estoy como buscando nuevas bandas o nuevos estilos, ¿no? Tampoco estoy como muy cerrado a un género, ¿no? Me gusta mucho tratar de entender distintas cosas. Entonces, no sé, la música siempre relacioné la música con lo visual también, ¿no? Siempre lo veía así, ¿no? O sea, la experiencia de abrir un disco, de ver cómo estaba diagramado el librito, las canciones, las tipografías, ¿no? No sé, los tratamientos que le daban a las imágenes, todo eso siempre me llamó la atención, ¿no? Tenía como, no sé, tenía muy poca plata cuando era chico, pero trataba siempre de comprar discos originales porque sabía que valía la pena tener un disco con una buena serigrafía, tener el libro completo adentro, ¿no? Era como parte de la experiencia de escuchar un disco, era para mí siempre la parte gráfica también, ¿no? Sí, eso es mucho más adelante, cuando ya estaba ya trabajando en diseño, empecé a investigar un poco más sobre qué corrientes habían, qué otras cosas habían y de hecho me inspiró mucho el diseño gráfico suizo de los 60 más o menos, Wim Krauer, Massimo Vignelli también.
y varios diseñadores de esa época que tenían como un estilo bastante pulcro, bastante directo, ¿no? Me llamaba la atención que los trabajos que hacían eran casi siempre con una misma tipografía, ¿no? Helvética, que es como la clásica y la vieja confiable en diseño. Entonces me pareció interesante cómo este tipo de, estos diseñadores podían ser tan versátiles con tan pocos recursos, ¿no? Entonces tuve una época en la que estuve muy metido en eso y digamos que fue también la etapa más purista que tuve en diseño, ¿no? Como trataba de utilizar la menor cantidad de recursos posibles, las tipografías más básicas, ¿no? Entonces creo que por ahí fue que empecé a informarme un poco más de diseño y creo que es lo que más me ha marcado también, ¿no? Porque si bien ahora hago cosas un poco más caóticas, un poco más libres, la base de este diseño más tradicional, si queremos, es lo que todavía me sirve como base a todo lo que hago, ¿no? Yo creo que tuve un poco de suerte al empezar con el diseño porque creo que me faltaba un año o medio año para terminar y un amigo me pasó la voz para trabajar en una agencia de diseño que era de branding, por suerte. Yo, felizmente nunca tuve que pasar por publicidad, pero nada, ese fue mi primer trabajo y recién saliendo, ¿no? Como estaba como realmente yo en nada, ¿no? Sabía usar las herramientas, ¿no? Por ahí había hecho algunos logos, cosas así, pero no me imaginaba entrar tan rápido en un estudio profesional como al que entré, ¿no? Entonces, creo que ese lugar me enseñó bastante, ¿no? Pude entender bien cómo eran los procesos, aprendí a redactar correos, aprendí a hablar con clientes, a armar una presentación, ir a una reunión, ¿no? Esas cosas no me las enseñaron, por ejemplo, en el instituto donde estudié, ¿no? Entonces creo que ahí empezó, luego de eso eh, estuve trabajando en estudios más pequeños, que veían cosas más de producción, cosas que en verdad eran nada más para parar la olla, no había mucho tema de creatividad. Por eso es que también yo siempre en paralelo ofrecía mi trabajo para amigos, ¿no? Que tenían bandas o artistas también, plásticos, ¿no? Entonces creo que eso me mantuvo como de alguna forma un poco más informado de la mayoría de diseñadores con los que trabajaba en agencias, ¿no? Entonces, luego de este periodo de estar en agencias, entre grandes, chicas, fue que conozco a Jonathan Castro de Yes, gracias al collage, ¿no? Yo hacía collage análogo y tenía una cuenta en Facebook. Él también tenía una cuenta y de hecho no nos conocíamos, incluso lo veía como que como la onda, decía, este huevón puta, se copia mis cosas. No era como, no sé, entre que lo veía como parecido o como que estaba en mi onda, pero no sé, no lo conocía y no sé, era más chibolo y decía, puta madre, como que tenía cierta rivalidad imaginaria hacia él, ¿no? Hasta que creo que un día en un concierto o algo así, nos conocimos, nos cruzamos, ¿no? Y él me habló, me dijo que le gustaba mi chamba, le dije que también me gustaba lo que hacía y como que ahí rompimos el hielo y hicimos clic, ¿no? Y nada, luego creo que no hablamos en mucho tiempo, luego una vez me escribió y me comentó que quería hacer un estudio. De hecho yo también me moría de ganas por hacer un estudio propio, ¿no? Pero no sé, lo veía como algo como a mediano plazo, largo plazo, ¿no? No sentía que podía hacerlo en ese momento, ¿no? Hasta que un día él me escribe y me dice, oye, hay que hacer el estudio del que te hablé, o sea, ya como que puedo disponer un espacio de mi depa, ya tengo un par de cuentas, o sea, necesito empezar ya y, pucha, me gustaría trabajar contigo, ¿no? Entonces me junté con él y en ese momento estaba trabajando en un lugar que me pagaba más o menos chévere de plata, estaba como tranquilo, ¿no? Y, y estaba como en un problema, estaba en una situación un poco complicada, estaba como en plena mudanza, no sé, estaba como, no era el mejor momento para arriesgar nada, ¿no? Y entonces, nada, hablé con él, le dije que, pucha, que no podía, que no lo hacía porque estaba todavía trabajando y que de repente, no sé, en 6 meses posiblemente me organizo un poco más y te aviso, ¿no? Y nada, no, pues pasaron 2 días, creo, estuve en mi trabajo, me pude ver como en modo Dios trabajando y dije, pucha, no puedo seguir aquí. Y pucha, los 2 días llamé a Jonathan otra vez y le dije, puta, no, sí la hago. Y renuncié, te lo juro, renuncié así a la mala, de hecho me hicieron un problema en la chamba, ¿no? Me odiaron, me amenazaron, como que me iban a recomendar mal y todo. Pero no importó y nada, dejé todo y empezamos Yes, ¿no? Los dos solos al principio y luego fuimos buscando gente, pero
como justamente veníamos de hacer collage, estamos como un poco más tirando por cosas más plásticas. La idea fue como no buscar diseñadores, sino buscar artistas plásticos para poder armar este equipo de diseño gráfico, pero con una mirada un poco más artística, ¿no? Inspirados un poco más en música, en pintura, incluso en poesía, en cine, ¿no? Queríamos hacer algo un poco más abierto, ¿no? Que no sea solamente diseño gráfico corporativo, ¿no? Entonces, ahí fue que empezó y fuimos armando el equipo con personas metidas en el rubro más plástico, ¿no? Yes duró aproximadamente 5 años, ¿no? Pero fue como mutando, ¿no? Tuvimos como una temporada que éramos 4 personas, que era como el equipo más plástico que tuvimos, ¿no? Estamos con Muriel Holguín, que es pintora, con Pablo Novoa, que también es de arte, creo que él, si no me equivoco, es de grabado. Y luego ya fueron llegando personas que sí habían estado metidos en diseño, gente de música también. Incluso trabajamos con un amigo comunicador también, que no era diseñador, pero era bastante inquieto, y también fue con Nahum Saldaña. Él fue bastante importante, de hecho, para nosotros, ¿no? Él tiene una personalidad bastante eléctrica y funciona para este tipo de proyectos. Y eso es lo loco también de Yes, que todos los que estábamos ahí nos conocíamos por la música también. O sea, Muriel tocaba, Pablo también había tenido bandas, Nahum también. Entonces creo que todo el tiempo que fue Yes, sobre todo en esa temporada con ellos, siempre sentí que era más que un estudio, era como una banda de música, ¿no? Éramos como una banda expresando ruido a través del diseño, ¿no? Era como, no sé, fue como bien orgánico, bien natural. Este, no sé, fue una época de bastante aprendizaje, ¿no? Nosotros aprendimos mucho de ellos, que tenían no sé, una instrucción un poco más conceptual, ¿no? Al momento de crear. De hecho, eso fue algo que influyó bastante en el estilo de Yes, ¿no? O sea, teníamos como que mucho peso en el concepto, ¿no? En la investigación, en el proceso. Tenía mucho más peso incluso que el resultado final para nosotros en ese momento, ¿no? O sea, el resultado final al final es como una consecuencia de todo lo previo, ¿no? Pero lo más importante era como tratar de encontrar un elemento que comunica algo un poco más sensorial, ¿no? Que tenga una historia detrás, ¿no? Creo que nunca quisimos como ser un estilo gráfico como estudio, ¿no? Nunca fue como, ya hay que ser súper limpio, hay que usar solo estas tipografías. Fue como, hay que hacer lo que nos gusta. O sea, en realidad fue como, hagamos lo que nos gusta, lo que mejor nos sale, y siempre obviamente pensando en que sea algo que funcione para el pedido particular que teníamos con X cliente, ¿no? Pero más que nada era eso, ¿no? O sea, de hecho, al iniciar Yes, mi objetivo era, voy a poder hacer todo lo que lo que no me dejan hacer en las agencias, ¿no? Y eso era, ¿no? Era como hacer cosas en las que creíamos y en las que nos sentíamos cómodos, y era como, no sé, lo más sincero, ¿no? De parte de nosotros era hacer como nos sentíamos, ¿no? Y por suerte, no sé, éramos un equipo que estaba bastante alineado estéticamente, ¿no? O sea, sentí que todos estábamos como, traíamos cosas distintas, cada uno tenía una estética en particular también, y creo que la mezcla de eso, más la música, más todas las cosas que consumíamos, fue lo que hizo hacer eso, ¿no? Y creo que mucho tiempo después sí hemos como visto, no sé, el trabajo que habíamos hecho, no sé, 2 años atrás, y recién como que a veces nos poníamos a pensar, decíamos, maña, qué paja hemos hecho esta huevada, ¿no? Pero creo que mientras estábamos dentro del proceso, es como que solamente hacíamos lo que queríamos, lo que nos parecía justo y sincero, y nada más, ¿no? Luego es como que sí nos dábamos cuenta de los logros que habíamos hecho, y nada, lo tomábamos también como que con tranquilidad, ¿no? De hecho, nuestro interés era, como te digo, tratar de hacer cosas y sí generar un impacto positivo en la gente, ¿no? Que también la gente pueda tener otro tipo de estímulos, que sepa que no todo el diseño es tradicional como siempre ha sido acá, ¿no? De hecho, algo con lo que sí combatíamos de manera directa era con el diseño corporativo, complaciente, bastante limpio que hay acá, y hace 20 años, y sigue igual, y por lo que veo no va a cambiar, ¿no? Porque estuve trabajando hace un año en un estudio también, de nuevo, y o sea, el modelo está enquistado y es el mismo, le funciona, y no va a cambiar, ¿no? Y no es para nada, y para nada está en sus intereses generar un crecimiento en la cultura, o generar nuevos estímulos en la gente. Es como bien chato lo que hacen, ¿no?
Estuvimos 5 años sin parar trabajando, haciendo lo que sentíamos que queríamos hacer. Y nada, una de las cosas que nos desanimó fue también el entorno con el que trabajábamos, ¿no? Principalmente. O sea, veíamos que había mucha gente que no entendía lo que hacíamos o simplemente no valoraban el diseño como parte, digamos, de un proceso de comunicación, ¿no? Era como siempre el diseño era como la última rueda del coche, ¿no? O sea, lo que sobraba del presupuesto para cualquier cosa era ya para diseño. Entonces, sentíamos en algunos casos que dábamos bastante para un proyecto y veíamos que el cliente no lo consideraba y eso era lo que nos dolía más, ¿no? Ver que incluso clientes a los que les cobrábamos súper barato porque nos daban, digamos, la libertad para hacer cosas, pero eran cosas que no las entendían, no las valoraban y era como, sentíamos que era de alguna forma un poco energía en vano, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Como que veíamos que había una barrera muy grande para hacer lo que queríamos acá, ¿no? La gente está como todavía con mucho miedo de arriesgar, ¿no? Un poco más con gráfica o salirse un poco de la línea de lo más tradicional, ¿no? Y por otro lado que, no sé, cada uno también fue encontrando su camino, ¿no? No sé, poco a poco cada uno se fue a hacer sus cosas. Pablo se fue a otro estudio. De hecho, él también, si bien empezó haciendo arte, creo que le pareció atractivo también un poco el diseño y continúa haciendo eso y es bueno, de hecho. Muriel se fue y ahora Muriel tiene un estudio de animación. Nahum también abrió otra cosa. Entonces, creo que al final cada uno tenía tantas ganas de hacer cosas que Yes ya nos quedaba chico, ¿no? Entonces, cada uno ya ha sido su rumbo, ¿no? Jonathan también se fue a Europa y le está yendo súper bien por allá. Yo estoy también por acá haciendo lo mío solo, ¿no? Igual investigando y tratando de hacer nuevas cosas, ¿no? Bueno, ahora sigo metido en diseño, ¿no? Igual estoy tratando de hacer proyectos un poco más personales, le llamo yo, que son trabajos en los que me piden a mí hacer cosas que tienen que ver con mi trabajo más artístico que de diseño de branding o editorial, ¿no? Entonces, he estado trabajando con marcas afuera de ropa, libros de fotógrafos, pero más artístico y como te digo, con una aproximación a mí mucho más personal, ¿no? Como no es tanto un pedido de quiero esto, sino hazme lo tuyo en esto, ¿no? Entonces creo que estoy un poco más enfocado en tener ese tipo de proyectos ahora. Y en paralelo estoy también como, no sé, tratando de investigar un poco más cosas para mí, ¿no? He estado como que bastante, no sé, siempre me decepciono del diseño, creo, de las cosas que hago y me cuestiono y a veces leo cosas que de repente no debería leer y me di cuenta que pucha, a veces, no sé, hago cosas que no sé, que podrían tener un poco más de contenido o podrían tener un poco más de, de impacto sobre las personas que lo consumen, ¿no? Entonces, creo que estoy interesado ahora un poco en buscar eso, ¿no? En ver cómo con el diseño puedo aportar algo un poco más, no sé, más tangible, más inmediato, ¿no? Algo que de repente tenga que ver con educación o tenga que ver con, no sé, con generar un poco más de inclusión social o cosas así, ¿no? De hecho, siempre trataba de hacer eso, ¿no? De hecho, en Yes lo hacíamos, ¿no? O sea, en Yes no teníamos esta idea de que hay un producto enfocado a hombres o mujeres, ¿no? Tratamos de hacer marcas que sean neutrales, ¿no? O sea, cualquier persona puede consumir un producto, ¿no? Entonces tratamos, con pequeñas cosas tratábamos como que romper esos patrones que están establecidos de colores para marcas femeninas, colores para marcas masculinas, formas, tipografías, ¿no? Es como, esas cosas nos parecían como ya muy desfasadas, ¿no? De nuestra época, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo haciendo ahora, ¿no? Trabajando lo mío, encargos y estoy también trabajando en un estudio ahora de diseño también, pero que es un poco más libre, un poco más experimental y me deja hacer también un poco lo que a mí me gusta, eso. Y bueno, justo en la época de Yes nos invitaron a dar algunos talleres de diseño, algunos conversatorios. Creo que eso es lo más cercano que he estado con docencia, ¿no? Me gusta, me interesa. No sé si soy bueno haciéndolo, pero he dado alguna vez un taller, pero siempre trato de hacer talleres que no sean tan técnicos, ¿no? Sino
Por ejemplo, el taller que recuerdo que di alguna vez era un taller más que nada como de procesos creativos, ¿no? O sea, les contaba más o menos qué eran los ejercicios que yo hacía, ¿no? Como, no sé, escuchar música, tratar de usar las herramientas que no sueles usar o hacer las cosas al revés, ¿no? Como, más como un taller, ¿no? Más de ejercicios que enseñaran un tema en particular, ¿no? Como un laboratorio. Sí, ¿no? Algo más explorativo que algo muy técnico como enseñarte a usar tipografías, ¿no? Cosas así. Sí, pero es aquí nomás creo, ¿ah? O sea, Sí, en Europa me refiero a sí hay institutos increíbles, ¿no? Están más enfocados en investigación, en otras cosas, ¿no? Acá es como bien, como pasas, aprendes los programas, te enseñan un par de cosas y nada, ¿no? Pero es porque creo que no hay muchos referentes tampoco de diseño aquí, ¿no? O no están tampoco muy, no sé, no son muy conocidos, digamos, no hay mucho acceso al diseño no sé, de los 80s aquí, ¿no? Pero sí hubo, ¿no? O sea, de hecho, hace poco esta película, La Revolución y la Tierra, sacó bastante material que no está como de acceso libre para muchas personas, ¿no? Sobre la época de Velasco, ¿no? Que hubo como un diseño bastante interesante de las propagandas en esa época, hubieron un montón de publicaciones independientes. Aparte también hubieron como varias iniciativas también artísticas, ¿no? El grupo Chaclacayo, el grupo Huayco, que eran como artistas que estaban como haciendo arte medio político, ¿no? En ese momento. Creo que eso también fue bastante influencia para nosotros en ese momento, ¿no? Pero eso es algo que no te lo enseñan en el instituto y deberían, creo, ¿no? Es como lo básico, ¿no? Pero sí, al menos en mi caso sí fue una enseñanza bien tradicional y no había una posición del estudio, ¿no? O sea, si te pones a pensar en Bauhaus, estudios de diseño de otros países, como que tienen una posición, ¿no? Acá es como, incluso el otro día pasé por el instituto donde estudié y, y tenían como una propaganda gigante en la ventana que decía como que estamos avalados por el Minedu, ¿no? Como, o sea, esa es la propaganda del estudio de diseño, ¿no? O sea, ni siquiera están vendiendo una manera de pensar, es como, solo te están diciendo que sus certificados de estudio están como en regla, ¿no? Pero pareció como súper ridículo que esa sea la propaganda de un instituto de diseño, ¿no? Yo creo que hay algo que todavía no supero, ¿no? Que es como, cada vez que tengo un proyecto tengo como demasiado tiempo de incertidumbre, ¿no? Como que tengo muchos días de que no me sale nada, me desespero, lloro, es como me frustro un montón y creo que cada proyecto que inicio es como a la mitad estoy como no sirvo para esto, ¿no? Como de haber hecho otra cosa más fácil, no sé. Entonces es como que creo que ese momento de sentirme tan mal, tan angustiado, es algo que no puedo controlar todavía, ¿no? A pesar de que siempre lo supero y al final termino resolviendo ese trabajo, no sé, en una semana o en menos tiempo de lo que había pensado. Pero nada, en todo caso he aprendido que esa parte es importante y siento que incluso todo ese periodo de incertidumbre, de angustia, no sé, de que no te salgan las cosas, lo entiendo ahora como parte del proceso, ¿no? O sea, siento que si estoy como frustrado y me pongo a ver una película o voy a comer o salgo a manejar bicicleta, siento que eso no es tiempo perdido, ¿no? Siento que sigo trabajando, ¿no? O sea, se queda en mi mente un poco las cosas que tengo que hacer y incluso a veces me salen así, ¿no? Corriendo en el malecón es que se me ocurre algo y al final es como que, digamos, valió la pena toda esa semana de hueveo, si quieres, para poder terminar un proyecto, ¿no?